Ayer veía el reportaje en el programa de Ciro de los que estaban en las, ¿cómo se llaman? ¿Albergues? No, en el mar. En las barcas, en los yates. En las barcazas, en los yates. En los yates, sí. Un montón, 40 y tantas personas desaparecidas que se hundieron con sus yates. Sí. Habla un capitán, habla un capitán de que su familia estaba en la sala y se hundió el yate, pero que nadie les avisó. Que la Capitanía de Puerto no les avisó. O sea, eso es terrible. No, y supieron desde el lunes cómo venía el animal. Desde Miami se avisó el lunes. Efectivamente era una tormenta tropical, pero Miami sí dijo está teniendo un comportamiento atípico. O sea, sí dijeron está rara, cuídenla, ¿no? Sí. Efectivamente, ese mismo día, 12, 14 horas antes todavía era tormenta tropical. Sí. Pero se veía venir. Pero cómo está evolucionando, ¿no? Exacto. Entonces tú tenías que tener a gente estudiando, metida, pero no, las autoridades de Acapulco estaban creo que en una cena, en el desmadre. Bueno, había un foro minero, minero, ahí estaba Fernanda Familiar y tal. ¿Sí? Hasta, sí. A ver. ¿no? La noche, la alcaldesa de Chilpancingo estaba en fiesta. Y entonces Juanita estaba en Puntamita. Guerrero más que Charroyos. Oye, Xochitl, tú hace rato hablabas de sueños. Te dijiste, bueno, en este momento no puedo hacer propuesta, pero uno de mis sueños es. Soñemos un poco. Imaginemos que tú eres presidenta de México y de pronto te hablan de la Secretaría del Medio Ambiente, te hablan de Conagua y te dicen, señora presidenta, se avecina un ciclón de fuerza impresionante frente a las costas de Acapulco. ¿Tú qué haces? Primero haría antes cosas. Sí. Ya presenté la Agencia de Manejo de Emergencias, la Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias. Es como la agencia gringa. Y yo he estado muy metida con el tema de cambio climático. Es una de mis agendas más importantes como ingeniera y como empresaria y como senadora. O sea, me preocupa el tema ambiental desde hace 35 años de mi vida. He estado en las cumbres más importantes de cambio climático. Y es claro que lo que pasó en Acapulco tiene que ver con el cambio climático. Sí. Es claro que la sequía atípica del norte del país, imagínate que en Sonora deben de llover 465 milímetros y este año llovieron 65. Les viene una brutalidad en el campo y en la ganadería. Acabo de estar en Michoacán, el 98% de los municipios declarados zona de desastre por la sequía. Estas dos cosas tienen que ver con cambio climático. Claro. Entonces, primero, entender que el cambio climático es una realidad y tenemos que hacer mapas de riesgo acorde a lo que va a pasar. Y eso se le llama, pues, cómo adaptarte. Los países están teniendo que adaptarse al cambio climático y México tiene que ser una política de adaptación al cambio climático. Dicen, nunca había tocado un huracán categoría 5 Guerrero. Lo primero que tenemos que saber es que ese tipo de huracanes van a ser cada vez más frecuentes. Claro. Ese tipo de sequías van a ser cada vez más frecuentes. Ese tipo de incendios forestales por las sequías van a ser cada vez más frecuentes. O sea, lo que vamos a vivir los seres humanos por irresponsables es brutal. Sí. O paramos el calentamiento global a 1.5 grados y la única manera de pararlos es dejar de usar combustibles fósiles. Así es. No hay de otra. Entonces, por un lado, lo primero que yo haría es dejar de usar combustibles fósiles, apostarles a las energías renovables. Sí. Usaría el gas como combustible de transición, obviamente. No puedes dejar todo el combustible fósil, pero el gas es mucho menos contaminante que combustóleo. 2, hay que hacer mapas de riesgo. Por eso una agencia mexicana que haga este trabajo de prevención. No hay nadie que esté haciendo inteligencia. Claro. El CISEN hacía un poco de esto. Claro, pero que sean especialistas. Exacto. ¿Qué título profesional tiene la que maneja protección civil en este país? No sé, pero ni idea. Jardinería. Es licenciada historiadora del arte. En historia del arte. ¿No es jardinería? O sea, ¿Hay alguien en jardinería? No, ¿qué jardinería? ¿Hay alguien en jardinería? Bueno, pero no hay una licenciatura de jardinería. No. Pero sí te quiero decir, o sea, a mí que me encanta la cultura, no jodan, no pongan la protección civil en manos de una persona totalmente... Ahora, te voy a hablar de lo que yo hice como delegada aquí. Hice un convenio con la Embajada de Israel para capacitar a mi área de protección civil en un tema de prevención. Y teníamos
no sé si esto siga, porque luego llegó otro personaje, teníamos comités de protección civil por colonia, responsables por cuadra, con sus chalecos, porque aquí lo que nos pega son los sismos. Sí. Yo te puedo decir que en el sismo del 17, en una hora yo tenía ya un mapeo de mi delegación completo. Y ya sabía que había tantos edificios dañados, pero ya sabía que no había ninguna persona fallecida. Y en ese momento entramos a ayudar a Cuauhtémoc y a Benito Juárez, donde ahí sí tenemos problemas mucho más graves que nosotros. Entonces, tienes que hacer comités de riesgo en todas las costas mexicanas que sean los que les avisen a las personas que hay que evacuar. Porque aunque te hayas enterado, el problema de este gobierno es que se enteró y no supo cómo bajar la hizo discusión. nada, claro. Ayer veía el reportaje en el programa de Ciro de los que estaban en las, ¿cómo se llaman? ¿Albergues? No, en el mar. En las barcas, en los En las yates. barcazas, en los yates. En los yates, sí. Un montón, 40 y tantas personas desaparecidas que se hundieron con sus yates. Sí. Habla un capitán, habla un capitán de que su familia estaba en la sala y se hundió el yate, pero que nadie les avisó. Que la Capitanía de Puerto no les avisó. O sea, eso es terrible. No, y supieron desde el lunes cómo venía el animal. Desde Miami se avisó el lunes cómo venía la cosa. A ver, yo ahí sí te voy a decir una cosa que trato de ser objetiva. Efectivamente era una tormenta tropical, pero Miami sí dijo está teniendo un comportamiento atípico. O sea, sí dijeron está rara, cuídenla, ¿no? Sí. Efectivamente, ese mismo día, 12, 14 horas antes todavía era tormenta tropical. Sí. Pero se veía venir. Pero cómo estaba evolucionando, ¿no? Exacto. Entonces tú tenías que tener a gente estudiando, metida, pero no, las autoridades de Acapulco estaban creo que en una cena, en el desmadre. Bueno, había un foro minero, minero, ahí estaba Fernanda Familiar y tal. ¿Sí? Hasta, sí. A ver. ¿no? La noche, Juanita, la alcaldesa de Chilpancingo estaba en fiesta. Y entonces Juanita estaba en Puntamita. En Puntamita. Para acabar de contestarte, había 3,000 despensas disponibles para llevar a Guerrero. Ese dato me lo pasaron alguien de los militares. O sea... 3,000 para 800,000 personas. No, 3,000. Cuando siempre el Fonden tenía 50,000, 100,000 en esta época de huracanes disponibles, porque sabes que tienes... Yo estuve 4 días después y no vi nadie del plan de N3. ¿Por qué? Porque los militares están haciendo trenes, están en aduanas, están en aeropuertos. Están distraídos en otras cosas. Claro. El trabajo del ejército es ese. Era ese históricamente. Por eso eran o son tan queridos los militares, porque estaban metidos en la tragedia. Me tocó el saqueo en Acapulco, una cosa tremenda. Era una cosa, no sé, la alcaldesa justificando que era un tema... Que era cohesión social. Que era cohesión social. Entonces, no hubo una actuación inmediata de la autoridad. Sí creo que hay una ausencia y sigue habiendo una ausencia del gobierno. Hay un problema de agua. Sí, y ese problema de agua puede generar un problema de basura. Oye, y hay un problema de vidas que todavía no sabemos de qué magnitud es. Claro. Es decir, porque el gobierno ha insistido y el presidente en que son 45 las personas fallecidas y punto. Y yo creo que los 43 desaparecidos, son 47 ya oficialmente. Sí. Yo creo que los 43 desaparecidos difícilmente van a aparecer desafortunadamente, porque si una semana después no los encuentran, pues y súmale las albercas jodidas de los edificios que quedaron en obra negra. Las albercas están llenas de basura y agua para dengue. Te pueden contaminar, o sea, puede haber dengue en el siglo XXI. Yo dormí en una casa devastada esa noche porque no había dónde dormir. Exacto. Entonces, gracias a la alberca tuvimos agua para el baño. Sí, es lo que te digo. Pero también puede volverse un foco de infección. Entonces, sí necesitamos trabajar en esta Agencia Mexicana de Manejo de Emergencias. Sí urge una agencia que no solo atienda a la tragedia, sino prevenga la tragedia. Es decir, ¿estás hablando de que esta agencia sustituiría a el Consejo de Coordinación o la Coordinación de Protección Civil? Sí. El es una agencia lo sustituiría. Que
hace todo este trabajo de seguimiento de los huracanes, que hace todo este trabajo de mapas de riesgo, que entiende de cambio climático, que debe de saber cuáles van a ser las zonas más afectadas por sequías, por incendios forestales. Por ejemplo, ahora que estuve en ¿a dónde estuve? A ver, en Durango. Me encontré un muchacho quemado porque los pobladores han intentado atender los incendios forestales de su bosque porque desaparecieron prácticamente todas las brigadas de la CONAFOR. Qué barbaridad. CONAFOR no tiene dinero y no hay brigadas para prevenir incendios forestales. Hay que hacer todo un trabajo de recoger todos los árboles que se pudren para que no se quemen, de hacer áreas de cortafuego. Hay un trabajo de mantenimiento del bosque que eso CONAFOR lo está dejando de hacer. Entonces, en ese sentido, pues los pobladores tratan de controlar los incendios forestales, no tienen el equipo, y este muchacho joven estaba quemado. Entonces, es una tragedia. El desmantelamiento que ha habido esta sequía va a tener incendios forestales el año que entra. Por supuesto. Seguro. Pero mira, lo que pasa es que tenemos un presidente absolutamente, no solamente incompetente, sino indolente. No acude a las cumbres climáticas, no acude a las cumbres del fue el G20. Asian Pacífico ahorita, ¿no fue? ¿En San Francisco? Oye, pero no te vayas más lejos, no ha ido a recorrer las calles y las colonias de Acapulco. Bueno, ¿sabes qué dijo el hocicón? Que ya había ido 2 veces. A ver, yo quiero ver una foto. Mira, hoy va a ir en la tarde, pero a ese centro que tienen ahí, bueno, Que vaya con la gente. Sí, pero lo queremos ver en las calles. Como otros presidentes. Donde efectivamente tú dijiste, Xóchitl, ahí en creo que fue ayer que tuviste ahí un encuentro con medios de comunicación, y dijo Xóchitl, no ha ido porque la gente está enojada. Claro que está enojada. Porque, por supuesto, es un presidente acostumbrado a que le aplaudan. Así es. Nada más. Ayer hubo una encuesta que dije, ayer o la semana pasada, que bajó 15 puntos en Guerrero. Puede ser que en Guerrero sí. Debe estar. Yo te voy a decir qué me pasó el día que fui. Lo primero que hizo la gente fue abrazarme y llorar. No sabía quién era. Hasta como que después, o sea, porque era de noche. ¿Cómo que? ¿Quién es? ¿Esta qué? Te veo conocidona. Porque llegamos con algunas despensas y cosas de lo que pudimos llevar. La gente lo primero que hacía era llorar.